Mis queridos amigos, un feliz y bendecido día. En esta oportunidad quiero compartir con ustedes una experiencia muy inspiradora, porque viene también del Antiguo Testamento y uno de los hombres tremendos y poderosos en la fe. Quiero hablarles acerca de Noé. Noé es uno de los patriarcas, es uno de los hombres que tuvo una tremenda y poderosa fe en el Señor. Noé vivió en una época terrible, donde la maldad había aumentado a tal punto que el Señor decidió destruir toda la creación y rehacer todas las cosas a través de un diluvio universal que arrasaría con toda la humanidad pecaminosa en esa época. Y yo quisiera llevarles a la palabra de Dios. Miren lo que nos dice en el libro de Génesis, capítulo 6, versículo 8. Vamos a buscar en nuestras Biblias. Dice: pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Qué interesante punto. En primer lugar, Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Frente a un mundo corrupto, frente a una generación llena de pecado, Noé se mantuvo fiel a Dios, halló gracia. Significa que agradaba a Dios, que su vida no era conforme a la de este mundo, sino que Noé tenía una perspectiva diferente. Había recibido un ejemplo que ahora él estaba tratando con la ayuda de Dios de seguir. Fue un hombre de fe, halló gracia. En segundo lugar, en el versículo 9 dice: estas son las generaciones de Noé. Varón justo, era perfecto en sus generaciones, con Dios caminó Noé. Interesante, quien está mostrando aquí estas aptitudes, estas características, estos rasgos de la vida de Noé es Dios mismo. Dice: era un varón justo. Él practicaba la justicia, era una persona recta, una persona que trataba de mantenerse dentro de los parámetros de Dios, de la verdad, de los principios, como cada uno de nosotros deberíamos hacerlo. Dice también: era perfecto en sus generaciones. O sea, en la época en la cual él vivió, donde el mal llegó a un límite en el cual Dios ya no lo podía soportar, él se mantuvo perfecto. O sea, la perfección en el nivel del ser humano. La perfección hasta donde el ser humano puede alcanzar con la ayuda de Dios. Pero más, dice, con Dios caminó Noé. Cuando nosotros caminamos con el Señor, podemos ir creciendo en gracia, podemos ir alcanzando esa perfección en cada nivel de nuestra etapa de vida. Y también podemos ser justos y hallar gracia ante los ojos de Dios. ¿Qué más nos enseña la palabra de Dios acerca de Noé? Versículo 13 nos dice: dijo Dios a Noé: he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos. Y he aquí que yo los destruiré con la tierra. Aquí encontramos una experiencia muy interesante. Dice: Dios habló a Noé. O sea, Dios le hablaba a Noé y Noé escuchaba a Dios. ¡Qué hermoso! Nosotros hemos ya aprendido a escuchar la voz de Dios, a reconocer la voz de Dios. Noé escuchaba. Y no solamente escuchaba, sino que él reconocía que era la voz de Dios. ¿Por qué? Porque caminaba con Dios. Tenía una experiencia personal con Dios. Y esto lo llevó a tener ese relacionamiento tan especial, tan necesario en un mundo lleno de corrupción. Otro punto importante aquí en el versículo 22. Dice: y lo que Dios le había mandado que construyera el arca, dice el versículo 22, lo hizo así Noé, hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. ¿Qué aprendemos en este versículo? Era obediente. Él obedeció la voz de Dios. Él hizo caso a Dios.
Él no dijo, Señor, acá nunca ha llovido. Oh, Señor, ¿cómo va a ser posible que caiga un diluvio? ¿Qué es lluvia? Porque siempre caía un rocío que daba vida a toda la vegetación. Ahora el Señor iba a mandar un diluvio, pero Él no dudó del Señor. Él confió en el Señor. Él obedeció a Dios. Y esto nos motiva a nosotros a ser también obedientes, a escuchar la voz de Dios, pero obedecerla, llevar a la práctica, vivir de acuerdo con lo que el Señor nos pide en su palabra. Y vamos a ir ahora al versículo 22, dice, y todo lo que tenía aliento de espíritu de vida en sus narices, todo lo que había en la tierra, murió. Cuando Dios le dijo a Noé que entre al arca, lo que Dios estaba haciendo era preservar la vida de su hijo fiel. Así como nosotros, si somos fieles al Señor, Él preservará nuestra vida. Como Jesús dijo, yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Así que la vida terrenal, la vida aquí en la tierra, es pasajera. Lo que esperamos es la vida eterna. Y Noé nos da un ejemplo de que la vida hay que preservarla para prepararnos para la vida eterna, para vivir con el Señor por la eternidad. Versículo 20 del capítulo 8:20 dice, y edificó Noé un altar a Jehová, y tomó de todo animal limpio, de toda ave limpia, y ofreció holocausto en el altar. Aquí, después del diluvio, después que había pasado todo, después que salió del arca y vio que la vida empezaba de nuevo, él fue agradecido, levantó un altar, edificó un altar y allí ofreció un sacrificio de gratitud a Dios. Yo te pregunto, ¿estás levantando un altar de gratitud a Dios? ¿Estás levantando allí en tu familia, con tu esposa o con tus hijos? ¿Estás levantando un altar para agradecer a Dios por lo que Él te da? ¿Por lo que Él ha puesto en la mesa? ¿Por el techo que tienes que te cobija del frío? ¿Has hecho un altar de gratitud dándole al Señor las gracias por el cuidado que ha tenido contigo hasta aquí, que te ha librado de la peste o te ha hecho restaurar de una enfermedad? Es motivo de gratitud y es hora de hacerlo, porque Dios merece nuestra gratitud. Otro punto que quisiéramos compartir de Noé, capítulo 9 y versículo 1, dice, bendijo Dios a Noé y a sus hijos y les dijo, fructificad y multiplicaos y llenad la tierra. La bendición de Dios está a nuestro alcance. Dios quiere que nosotros seamos bendecidos. Dios quiere que nosotros nos multipliquemos, que fructifiquemos, que tengamos frutos para que de esta manera podamos también bendecir a otros. La bendición que recibió Noé fue para él, para su familia, pero tenemos nosotros que estar dispuestos a recibirla. Tal vez uno de sus hijos perdió la bendición. ¿Por qué? Porque se alejó del camino de Dios. Como también muchos de nosotros en algún momento nos hemos apartado de Dios, pero Dios va a estar allí insistentemente tratando de atraernos con lazos de amor para que volvamos a sus caminos. ¿Podemos equivocarnos? Sí, pero también podemos volver a levantarnos. Dios quiere que nosotros seamos bendecidos por su palabra, por Jesucristo, por el Espíritu Santo y que cada día caminemos en el camino correcto. Una lección adicional en el versículo 28. Capítulo 9 de Génesis, versículo 28. Y vivió Noé después del diluvio 350 años. Y fueron todos los días de Noé 950 años y murió. Vivió 350 años después del diluvio. ¿Se imaginan ustedes la cantidad de familiares que llegó a conocer? Nietos, bisnietos, tataranietos, a los cuales tuvo el privilegio de contarles de primera fuente, de primera mano, lo que Dios había hecho en el diluvio, cómo los había librado, cómo los había sacado de tremenda corrupción para que ahora pudiesen vivir por fe, vivir bien.
En el libro de Hebreos, capítulo 11, versículo 7, dice, por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de las cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Noé está dentro del libro de los héroes de la fe. Noé nos enseña que nosotros tenemos que vivir también por fe. Y yo te invito, mi querido amigo, mi querido hermano, a que tengas esa fe, la fe que viene de Dios, la fe que viene por el oír y por el oír la palabra de Dios. Dios quiere que nuestra fe se desarrolle en un mundo donde la fe se está disipando, en un mundo donde la gente quiere ver para creer. Dios quiere que nosotros desarrollemos nuestra fe. Que el Señor te bendiga y que tu fe crezca cada día.